y vamos a Isaías capítulo 26. Qué bueno es que nosotros podamos estar en esta serie viendo los atributos de Dios, porque los atributos de Dios nos ayudan a pensar en Él definitivamente. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate que nunca vas a leer suficiente Biblia, nunca vas a memorizar suficientes versículos, nunca te vas a empachar de palabra de Dios, nunca te vas a poder indigestar de una sobredosis de la verdad de Dios. Nunca va a suceder eso, todo lo contrario. Cuanto más perseveres en la palabra de Dios, dice la promesa de Dios es que Él te va a guardar en completa paz. Y el pensamiento que va a dominar tu vida, el pensamiento que va a salir siempre hacia adelante en medio de las presiones y de las opiniones de todos los demás, pues va a ser el de la verdad de Dios, que tanto bien nos hace falta. Mira, hoy en día están hablando que la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo, ¿no? Porque un alumno, no quiero dar ideas para... A ver, ¿quién está aquí en la ESO? A ver, que levante la mano los de la ESO. No utilicéis el chat GPT, ¿eh? Los de bachillerato, a ver, ¿quién está en bachillerato? ¿Universidad? ¿Algún estudio de algo, de idiomas, de catalán, de algo? ¿No? Bueno, la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que está literalmente sustituyendo nuestra capacidad de pensar, de coordinar ideas, etcétera, etcétera. O sea, es tan sencillo como que a un alumno de la ESO le dicen, mira, hazme un trabajo de 1000 palabras sobre la materia. Y entonces el chico o la chica pone ahí en la aplicación, que es gratuita, por cierto, y tú dices, quiero un trabajo de 1000 palabras que me hable de la materia y yo tengo 14 años. Claro, no lo va a hacer, la inteligencia artificial te lo puede hacer al nivel de Einstein, el premio Nobel, o al nivel de un estudiante de 14 años. Y te hace el trabajo, pero de verdad, sin faltarle nada. Y el profesor no sabe quién lo hizo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día se está empezando a crear una cultura que ya no sabemos qué es verdad y qué es ficticio. ¿Qué fue creado por el hombre y qué fue creado indirectamente por el hombre, pero a través de una inteligencia artificial? Porque no nos olvidemos que la inteligencia artificial es un montón de conocimiento almacenado en un montón de discos duros y capaces, con una serie de programaciones y de coordenadas adecuadas, pues producir un trabajo. La inteligencia artificial te puede crear un diseño para un cartel, por ejemplo. Hazme el cartel para la fiesta del Día de la Madre y quiero que salga un corazón rosa y 3 mamás con bebés. Y te hace un cartel. Los diseñadores gráficos están en la lona. Los poetas también. En estos días una de las canciones que había triunfado en las listas, resulta que la había hecho un ordenador con inteligencia artificial. En fin, digo esto porque nosotros necesitamos venir constantemente a la palabra de Dios, porque llega un momento que no sabemos lo que es real de lo que es ficticio. Se nos está hablando, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero también se nos está impulsando en la sociedad a que confiemos todo el tiempo en los sentimientos, pero los sentimientos es lo más irreal, podríamos decir, que existe, porque tan pronto un sentimiento de alegría te invade, como tan pronto un sentimiento de depresión o de tristeza o de desesperanza te invade, y tú no lo provocaste, pero aparece en tu corazón. Y de repente un día te levantas alegre y tienes ganas de abrazar a todo el mundo y de hablar con todo el mundo y de invitar a un café a todo el mundo, y otro día te levantas que no quieres ni mirarte al espejo y no sabes por qué. O sea, los sentimientos es algo tan irreal, tan ficticio, podríamos decir, que por eso la palabra de Dios nos dice que no nos fiemos mucho de lo que dice nuestro corazón, nuestros sentimientos, porque es algo inseguro. Pero mira, ayer me pasaban un vídeo
de una máquina industrial. Esto ya existe desde hace, que yo sepa, desde 2021. Los japoneses, un japonés había imprimido un filete de carne de solomillo, de no sé qué tipo de carne súper especial que usan en Japón, y había imprimido, o sea, células madre de músculo, células madre de tendones, célula madre de grasa, y entonces lo combinan y como una impresora 3D, pero lo que te imprime no es un tornillo, sino un filete comestible, y sabe a filete, y tiene el color del filete, y te alimenta parecido al filete. Y ya no se puede distinguir si es de verdad o no, porque tiene todas las vetas, tiene todo. Pues ayer me pasaron un vídeo que en Israel han desarrollado lo mismo, pero en una máquina industrial, capaz de imprimir toneladas de carne al día. ¿Estás oyendo bien? Imprimir toneladas de carne al día. Y ahí salía el primer ministro de Israel, que fue a ver la fábrica, y le decían, mire, esta máquina, aquí le metemos las células madre de carne, aquí las de tocino, aquí las de sangre, aquí las de tendones, de nervios, y entonces nosotros podemos configurar la máquina si queremos que salga la carne con más grueso, con menos grueso, con más tocino, con menos tocino, con más... Imprimir toneladas de filetes en un solo día. Imagínate. Y te aseguro que yo por lo menos no distinguiría si es un filete de verdad, de una vaca, o si es imprimido por una máquina. A lo mejor hay alguien que lo puede llegar a distinguir, pero digo todo esto para que nos demos cuenta que el mundo está girando en un sentido en el que la confusión es mucha para nosotros, porque recibimos muchos inputs de sensaciones, de informaciones, de impresiones, de cosas, pero no sabemos si son verdad o no. Por eso necesitamos perseverar en el Señor y en su palabra para que nuestra mente esté centrada. Ese mismo versículo de Isaías 26:3, en la versión Dios habla hoy, dice, Señor, tú conservarás en paz a los de carácter firme. Di conmigo, carácter firme. No mal humor, no mala leche, no carácter agrio, de esos que les dan los buenos días. Sí, ¿no? No, carácter firme. O sea, alguien confiable, alguien sólido, alguien que dice, llego a las 10 y llega a las 10. Alguien que dice, yo me encargo y tú te vas tranquilo porque lo hace. Carácter firme, ¿sí? Alguien que le promete a su esposa amor y lo cumple. Eso es carácter firme. Dice, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Hoy vamos a hablar de un atributo de Dios, que es, Dios es mi formador, o Dios es formador de mi vida. El primer mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús los fariseos, ¿recordáis? Estaba Jesús por allí, por Jerusalén, y se acerca un grupo de fariseos, y de esas preguntas que siempre le hacían a Jesús con la intención no de conocer la verdad, ni siquiera de conocer su opinión, sino de ver si lo pillaban en algún error doctrinal para poder acusarle y decirle, tú eres un falso maestro, tú vienes como un impostor, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley de Dios? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Lo hemos oído todos, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente. Quiere decir que cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo quiero tener comunión con Dios, de nada sirve lo externo. Fíjate, las religiones, todo el peso y toda la importancia se la dan a lo externo. Que me vean hacer cosas, que me latigo para sufrir, no sé, todo lo externo. Sin embargo, dice que amarás al Señor tu Dios con tu corazón, o sea, desde dentro, con toda tu alma,
involucrando todo tu mundo interior y dice específicamente y con tu mente. Es decir, que la mente es lo primero que tiene que ser transformado. La mente es lo primero o es lo principal que Dios tiene que formar en nuestras vidas. Cuando dice corazón, alma y mente, básicamente está hablando de lo mismo. Es nuestro yo interno, el que nadie ve. El que nadie ve. Entonces, Dios no se asombra o Dios no se ilusiona demasiado si ve que tú levantas las manos en medio de la alabanza y sin embargo tu corazón está pensando si el Barça va a ganar esta tarde, o si el Madrid ayer, o si el otro, o si el jefe me va a pagar, o si tengo un problema pendiente con el vecino, o el coche que se me averió, o la entrevista de trabajo. Si tú estás aquí, lo externo está correcto, pero lo interno está en otra cosa, para alguien que solo ve lo externo, es decir, los religiosos, dirán, oye, muy bien, mira, cómo alaba a Dios, con qué ilusión, con qué se involucra completamente, pero Dios no está viendo las manos. Bueno, sí las está viendo, claro. Dios está viendo las manos, pero también está viendo el corazón. Y si aquí dentro las manos no están levantadas, entonces Dios dice, ¿qué pasa aquí? Este no me está amando como dice el primer mandamiento. Por eso tenemos que entender que Dios va a procurar por todos los medios formar nuestra vida desde dentro. O si quieres verlo así, Dios va a transformar tu vida, pero desde dentro. No se trata de cambiar lo exterior, no se trata de ponernos un vestido y ir uniformados de cristianos por fuera y que por dentro no haya pasado nada. No. De hecho, Dios ha prometido darte un nuevo corazón. Lo que pasa es que muchos lo rechazan. Esto es como cuando hay un trasplante, ¿no? Que a veces se rechazan los órganos porque es como que no es compatible. Si alguien lo rechaza es porque todavía no se ha convertido, no se ha rendido a Dios. Ahora, mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 18. Y esto para que entiendas que sí o sí, si tú estás en la vida cristiana, sí o sí, Dios va a tratar contigo. Y Dios va a querer formarte. Dios va a querer transformarte. Dice Jeremías 18 del 1 al 6. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ya sabéis cómo trabajan los alfareros, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo. Está el torno, ahí coloca el pegote de barro, le empieza a dar al pedal, ahora ya son modernos, tienen electricidad, le empieza a dar al pedal, eso empieza a girar y él con las manos empieza a levantar un jarrón, un vaso, un plato, él empieza a darle forma a eso. Dice, y allí estaba el alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, siempre Dios a los profetas en el Antiguo Testamento les hablaba con estos símbolos, ¿no? Decía, ahora en este caso pues le dice Dios a Jeremías, ve y mira cómo trabaja el alfarero y ve que la vasija que está haciendo se le deshacen las manos y la vuelve a hacer como a él le parece y le dice, esta es la lección que tienes que decirle al pueblo de Israel. ¿No podré hacer yo de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Yahweh, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces dile al de al lado, eres un poquito de barro. Y Dios te va a dar forma. Eres barro santo. Ahora, tú fíjate una cosa. El alfarero en un momento dado está haciendo la vasija y dice que la vasija se arruina y se echa a perder. Ahora, eso no es por la torpeza del alfarero.
eso es porque en el barro había alguna impureza. Si en el barro queda alguna piedrecita, algún hierrecito, alguna pajita, algo, cuando el alfarero está poniendo sus manos para dar forma, esa imperfección que quedó dentro, en algún momento daña un poco la figura. ¿Y qué toca? Sacar la impureza, escucha, sacar la impureza, amasar de nuevo el paquete, ¡pum! Y volver a empezar de cero. Y lo más interesante es que el alfarero lo hace como a él le parece. Es decir, el barro no le dice, oye, fórmame como un vaso, hazme un jarrón bien bonito para flores. No, el alfarero decide cómo lo hace. Su tamaño, su forma, su apariencia, eso lo decide el alfarero. O sea, Dios va a tratar contigo como a Él le parece, como Él decide. Y a cada uno de nosotros Él nos empieza a dar una forma. Pero acuérdate, lo primero que necesita hacer es sacar esas impurezas, sacar esas cosas que están mezcladas dentro del barro y que en algún momento, cuando Él empieza a manipular y empieza a darle forma al barro, eso empieza a estorbar y daña toda la figura. Y de repente donde tenía que estar liso queda una raya o se corta la arcilla. Entonces Él tiene que, antes de amasar, primero quitar lo que estropeó esa pieza para volver a empezar de cero. Entonces tú no decides la forma, es Dios el que decide cómo hacerlo. Y quiero que pienses en esto, por si alguno cree que es que la vida cristiana simplemente es venir a la iglesia un domingo o hacer una serie de cosas, de actividades, cumplir con unos horarios, con unos rituales, todo lo externo. No. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que tú te dejes tratar y moldear por Dios, porque Dios te necesita para algo. Y si a uno Dios le hace vaso, es porque alguien va a beber de ese vaso. Y si a otro le hace plato, es porque alguien va a comer de ese plato. Y si a otro le hace jarrón, es porque algo va a llenar ese jarrón y alguna utilidad va a tener según a Dios le parece. Mira, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios no los soltó ahí en el huerto del Edén y los dejó sin más. No, todo lo contrario. Dios hablaba con ellos todos los días. Dios les instruía todos los días cómo cultivar, cómo tratar con los animales, cómo relacionarse entre el esposo y la esposa. Dios les dio instrucciones. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se metió el problema del pecado, ¿verdad? Y el pecado lo dañó todo. El pecado lo estropeó todo. El pecado hizo que el ser humano empezara a verse diferente. Déjame un segundito que busque una cosa. El pecado hizo que todo se empezara a ver diferente porque el pecado lo que produce es que tú ya no confías en Dios, o mejor dicho, antes de pecar, Adán y Eva se movían y hacían las cosas conforme a las instrucciones de Dios. Y si Dios decía, ahora hay que ir a dormir, ellos iban a dormir. Te lo quiero pintar de una forma simple. Si Dios decía, Adán, tienes que ordeñar a la vaca, que ya es tiempo. O Adán, mira, trata así a tu esposa o come estos alimentos. Ellos hacían lo que Dios les decía. Dios tenía el criterio, Dios tenía la vara de la justicia donde Dios decía qué era bueno y qué era malo, qué era conveniente y qué no era conveniente. Cuando ellos pecan, peca Eva, peca Adán, y la Biblia nos cuenta que enseguida la percepción que ellos tenían, esto lo comenté en el Congreso de Pascua en el Redil, la percepción que ellos tenían de todo fuera empezó a cambiar. Primero empezó a cambiar la percepción hacia Dios. Ya Dios no era alguien confiable. Ahora empiezan a tener miedo de Dios y de repente están ahí escondidos detrás de un arbusto porque habían oído la voz de Dios y tuvieron miedo. Pero antes no tenían miedo. La voz de Dios no les provocaba miedo.
Escucha, hay gente que tiene miedo de acercarse a Dios, que no conocen a Dios, no han leído o no han conocido al Dios de la Biblia. Y por eso tienen miedo, porque están en pecado todavía. Y creen que Dios los va a castigar. Y en cierta manera así es, Dios los va a castigar si no se arrepienten antes. Llegará un día que va a haber un juicio. Pero también cambió la percepción de Adán hacia Eva. Porque antes era su esposita, pero ahora era ella me dio de comer. Enseguida la acusó, la echó a los cocodrilos y dijo que le caiga a ella el rayo, a mí no. O sea que la que antes era su ayuda idónea, ahora de repente se había convertido en su problema idóneo, en su mayor problema. Pero también comienza a cambiar la visión de sí mismo. Porque Adán, hasta ese momento, Adán vino desnudo al mundo como Dios lo creó y eso no era ningún problema. Porque de alguna manera sus ojos estaban limpios. Ellos no tenían lujuria. Ellos no tenían pensamientos inmundos, su mente estaba limpia. Él podía ver a su esposa desnuda y su esposa le podía ver a él desnudo y eso no era un problema. Sin embargo, ahora, después de pecar, ellos dicen, ¡oh, estamos desnudos! Y se quieren tapar. Ya la percepción de sí mismos cambió. ¿Y qué problema cuando el ser humano vive en pecado y tiene una percepción equivocada de sí mismo, de su prójimo y de Dios? Porque entonces todo lo ve al revés, todo lo entiende al revés. Ahí vienen problemas como el rechazo, que alguien queriéndote amar, tú lo que experimentas es que te está rechazando. Que alguien queriéndote ayudar, tú lo percibes como que te está llamando inútil. Y así podemos mirar todos los problemas que hay en la vida. El hombre mirando a Dios desde lejos, porque su percepción de Dios es como, si Dios existe, es malo. Imagínate. Y si Dios existe, ¿por qué el hambre en África? ¿Y por qué los terremotos y un tsunami y mata no sé cuánto? Si Dios existe, ¿por qué? Esa es la percepción que la gente tiene de Dios. Dios es malo. Si llega a existir, es un Dios malo. Pero también es malo mi prójimo. Y también la percepción de mí misma no es correcta. Por eso hoy en día vemos que ya finalmente, viendo todo lo que estaba escrito en Romanos capítulo 1 hace 2000 años, cómo se describía la degradación del ser humano, hoy en día estamos viendo hasta ahora el máximo nivel de esa degradación. Porque ya la gente se autopercibe como le dé la gana y eso está bien. Y es una locura, de verdad que el hombre entra en una locura total. Ahora bien, todo lo que Dios ha hecho, todas las personas que Dios ha tratado en esta vida, todas las personas que Dios ha usado en esta vida y las que vemos en las historias bíblicas, todas ellas han sido primeramente tratadas. Porque eso es lo que va a hacer Dios con sus hijos. Y quiero que sepas que a ti también te va a tratar Dios. Dice en el Salmo 139, versículo 13, en adelante. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas. Mira qué hermoso esto, por favor. Dios te está hablando a ti. Alguno quizá cree que nació por error, que sus padres que su madre no quería quedarse embarazada, pero salió en embarazo, que no sabe para qué está aquí en esta vida. Bueno, quiero que tomes esta palabra para ti personalmente. Está escrita en primera persona. Porque tú formaste mis entrañas, decía el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y algunos dicen que se puede abortar hasta no sé qué semana y hasta no sé qué semana. Pues según esto, desde el minuto 1, desde el segundo 1, Dios está interviniendo en la formación del feto. Por lo tanto, es una vida sagrada que nadie puede tocar. Y tenemos todo el argumento bíblico para decir que el aborto es un asesinato cruel. El aborto es un asesinato
de cobardes, porque el feto no se puede defender. Y dice el salmista, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado en el vientre y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, escucha por favor, embrión, ni siquiera feto. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Fíjate que lo primero que hizo Dios en tu vida es formarte en el vientre de tu madre. La altura que tienes, el color de ojos, el color de pelo, el color de tu piel, el tamaño de tu pie, esa verruga que hay por ahí en algún sitio. O sea, Dios lo primero que hizo fue formarte en el vientre de tu madre. Fue Dios quien esculpió, como esculpió a Adán con barro, a ti te esculpió en el vientre de tu madre. Y lo hizo con todo detalle. Dice que él tenía un libro, donde decía, mira, Alan va a ser así y así y así. Por aquí Natalia va a ser así y así y así. Y de cada uno de nosotros tenía ya el diseño escrito en un libro. Y el salmista, que no tenía microscopio, no tenía un escáner, no tenía ninguna máquina para hacer resonancia y ver el interior del cuerpo humano. Hoy en día vemos todo eso y nos podemos maravillar más aún que lo que hacía el salmista. Me pasaban un vídeo también, mi hijo esta semana, que decía lo que ocurre en un minuto en un cuerpo humano. Los millones de células que mueren y los millones de células que se reponen en un solo minuto. O sea, es una cosa asombrosa cómo las células de la sangre transportan el oxígeno hasta los diferentes órganos del cuerpo. Son como capsulitas de oxígeno para que cada órgano del cuerpo, cada músculo, cada tejido pueda seguir estando vivo. O sea, es una cosa asombrosa. Nadie ha sido capaz todavía de descifrar el cerebro humano. Nadie. Y por cierto, hablando del cerebro humano, cuanto más pronto le pongas a tus hijos delante de una pantalla, más tontos van a ser el día de mañana. Y lo digo con todas las letras. Y no solo más tontos, es que su cerebro va a estar en peores condiciones cuando le toca envejecer. Porque un niño, cuando le toca, por ejemplo, jugar con plastilina, está oliendo el olor de la plastilina, palpando la plastilina, dándole forma, lo cual le obliga en cierta manera a pensar un poco. Está haciendo una cantidad de conexiones cerebrales en sus neuronas, que cuantas más conexiones cerebrales hace, más sano, más saludable es su cerebro. Sin embargo, un niño que lo ponemos delante de una pantalla a ver los dibujitos mientras desayuna, porque si no, el pobrecito el niño se distrae y no come. Pues cuando están delante de una pantalla en ese modo pasivo, donde las luces les están atrayendo, hipnotizando en cierta manera, pues lo único que conseguimos es que su cerebro tenga muy poca actividad. Y allá pasan menos cosas en su cerebro. Hay menos conexiones, hay menos desarrollo. Con lo cual es un cerebro más pobre, peor preparado para el envejecimiento. Yo no quiero ni pensar, si hoy en día se ve Alzheimer, se ve demencia senil, ¿y qué pasará con la generación que se está criando con las pantallas? No lo quiero ni pensar. Pero seguro que no va a ser mejor, segurísimo que no va a ser mejor. Entonces, mira, Dios
empezó formando tu cuerpo. Pero como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Dios va a tratar con nosotros en las tres áreas. Ya sabes que antes de recibir a Cristo en tu corazón, tu espíritu estaba muerto. Así nos enseña la palabra de Dios, que si alguno nace de nuevo tiene que ser del agua y del espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo, porque nuestro espíritu estaba muerto. Muerto quiere decir cortocircuito con Dios. Ese canal de radio estaba cortocircuitado, no había conexión con Dios. No es que estuviera muerto nuestro espíritu ahí metido en un ataúd, no. Muerto significa separado de Dios, sin contacto con Dios, sin comunión con Dios, como esas neuronas que no llegan a conectar. Entonces, cuando uno nace de nuevo, se restablece la conexión con Dios. El espíritu entonces ya no está muerto, ha cobrado vida. Y Dios va a tratar en ese área, pero sobre todo, y es en lo que me quiero centrar hoy, Dios va a tratar con nuestra alma, con nuestro yo, con lo que tantas veces os hemos hablado en la iglesia acerca de la formación del carácter, acerca de la formación de nuestras estructuras internas para ser hombres y mujeres de bien y totalmente confiables. Y te decía antes que Dios, cuando iba a usar alguna persona para algún propósito, primero trataba con él. Y te quiero poner tres ejemplos. El primero es el ejemplo de Moisés. Moisés nace cuando los hebreos están esclavizados en Egipto. Y el faraón, viendo que el número de la población de los hebreos crecía, pues lanza un edicto y dice, tenemos que matar a todos los bebés recién nacidos. Hay que matarlos. Entonces, bueno, nace Moisés. Nos cuenta la Biblia que nace Moisés, hijo de un levita, con una mujer levita también, Jocabed. Nace Moisés y dice la Biblia en la Reina Valera, eso está por ahí en Génesis, ¿qué? 39, 40, sí, más o menos. No, está antes. No, después. Está en Éxodo. En Éxodo, a partir del capítulo 2. Dice que los papás vieron que era un niño hermoso. Y entonces algunos nos imaginamos al niño del anuncio de la tele, ¿no? O así como Patrick, el hijo de Raquel y de Manolo, así todo, niño de anuncio, ¿no? No, pero la palabra original en hebreo que se utiliza allí es top, T-O-B, que significa bueno, literalmente significa bueno. La traducción más correcta sería decir que vieron los padres que el niño era bueno, pero no bueno en el sentido de que era bondadoso, de que en él no había ningún defecto, porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno en ese sentido. Era bueno para algo que estaba en los planes de Dios. De alguna manera esos padres fueron guiados por Dios a entender que ese niño no tenía que morir. Ya no solo porque era su hijo y es algo muy doloroso que tuvieran que cumplir esa orden del faraón, sino porque ellos entendieron que había algo sobrenatural preparado por Dios. No sabían qué era, solo vieron que era bueno, no hermoso, bueno. Y nos cuenta la Biblia pues que la madre lo escondió durante 3 meses, creo, y dice que ya no pudiendo esconderlo por más tiempo, porque me imagino que el faraón enviaba por ahí a sus policías a ver dónde ha nacido un niño hebreo, porque hay que matarlo. Y entonces la madre prepara la cesta de paja, lo pone el asfalto y la brea, lo impermeabiliza, le pone al niño ahí dentro. Yo me imagino que Moisés, cuando era bebé, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso, ¿verdad? Yo me imagino que ese era un bebé que tú lo ponías ahí en la cuna y no lloraba hasta después de 5 horas que tenía hambre. No lloraba ni cuando tenía caca. Porque era manso, era muy manso. Y lo ponen en el cestillo y lo echan al río Nilo. Ahora, el río Nilo es un río enorme. En España no tenemos ningún río ni siquiera que le llegue a la suela de los zapatos al río Nilo. Es un río enorme, eso está lleno de animales, de cocodrilos, de serpientes de agua, corrientes, qué sé yo. Ese niño ahí iba mirando las nubes mientras iba por el agüita y cae
en los juncos cerca de el palacio de la hija del faraón. Y alguien lo ve, mira, es un niño. Y también vieron que tuvo compasión, dice, y lo salvó, lo rescató. Pero ahí estaba la hermana de Moisés, más mayorcita, que los papás la habían enviado a ver qué pasaba con el canastillo, a ver hasta dónde llegaba, si se hundía, si se lo comía un hipopótamo, un cocodrilo, si alguien lo recogía. Y pum, cuando llega allí, pues ella se acerca y dice, ¿quieres que yo te busque una mamá nodriza que tenga leche para amamantarlo? Y que te lo cuide y que te lo críe. Y dijo, sí, me parece bien. Y la Biblia nos cuenta que claro, la hermana se lo llevó a la propia mamá, imagínate. Y encima le pagaban por criar a su propio hijo. O sea, el negocio redondo. Ahora, escucha, no sabemos cuánto tiempo estuvo con la mamá recibiendo el pecho y siendo criado. Dice la Biblia que cuando ya creció, pueden ser 3, 4, 5, 6 años. Y cuando ya creció, se lo devolvió a la hija del faraón. Ahora, Moisés pasó 40 años viviendo en el palacio de Faraón, criándose como un egipcio. Él conocía todos los dioses egipcios, todas las tradiciones egipcias, todos los rituales egipcios, toda la gastronomía de los egipcios. Fue instruido en la ciencia de los egipcios como un hijo, como un príncipe. 40 años. ¿Cuántos hay aquí que tengan 40 o más? A ver, así alguno que otro, ¿no? Imagínate, eso es media vida. En el caso de Moisés fue un tercio de su vida, porque vivió 120 años. 40 años. Luego nos cuenta que vivió 40 años en el desierto, que se tuvo que ir de Egipto. ¿Por qué? Y aquí pasa algo interesante. Moisés un día sale y está dando un paseo por allí y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Claro, eran esclavos los hebreos y le está maltratando y le está tratando a patadas, trabaja más y el otro. Entonces Moisés se le despierta el celo por su pueblo hebreo y mata al egipcio para liberar a su conciudadano. Ahora, ¿de dónde sacó Moisés? ¿De dónde sacó Moisés ese celo por los suyos? Si llevaba 40 años viviendo como un egipcio. No sé si te has parado a pensar en esto, pero esos años que su mamá lo tuvo dándole el pecho cuando era niñito, tuvieron que ser años de una formación impresionante por parte de su mamá. Lo marcó para toda la vida, porque Moisés siempre supo que él era hebreo, siempre supo que su lugar no era ser un príncipe de Egipto. Siempre supo que su identidad era la que Dios había determinado para él como familia hebrea. Y a pesar de pasar 40 años, todos los días dentro de esa burbuja egipcia, pero él nunca se olvidó cuál era su identidad. Por eso, cuando tiene 40 años y ve esa situación injusta, él reacciona. Bueno, ahí sucede algo y es que los propios hebreos le dicen, ¿tú quién eres? ¿Acaso te quieres hacer nuestro líder? ¿Quién eres tú? Y él tiene como miedo y se tiene que ir después de ese episodio y tiene que salir de Egipto y él se va. Se va, conoce a su suegro, se casa por allá, etc. Y pasa 40 años en otra población, en Madián, la zona desértica. 40 años en palacio, con todas las comodidades, el aire acondicionado de la época, todo lo que tú quieras, los baños térmicos, todo lo que los egipcios estaban muy avanzados en muchas cosas, y ahora pasa al desierto, a vivir allí en carpas, pastoreando ovejas, allá en el desierto, en un pueblo que tampoco era el suyo, con los madianitas, otros 40 años. Y ya por fin Dios le llama y le dice, tienes que volver a Egipto porque ahora te voy a usar. ¿Ahora? ¿Que me vas a usar a mí? Pero si yo soy tartamudo, pero si yo no sé hablar. Toda la vida había sido tartamudo y se viene a dar cuenta ahora que Dios le dice que lo va a usar. Pero para casarse no era tartamudo. Para pedirle a su suegro el sueldo no era tartamudo.
pero para servir a Dios sí era tartamudo. Ahora, quiero decir con esto, Dios trató con Moisés muy fuertemente antes de poderlo usar en una misión tan especial como la que él iba a tener de sacar a todos los hebreos de Egipto, liberarlos de la esclavitud y llevarlos por el desierto hasta la tierra prometida. Y todos sabemos que no fueron 2 días, que eso se convirtió en otros 40 años de Moisés por el desierto liderando al pueblo de Israel, soportando quejas, soportando rebeliones, soportando malas caras, soportando tantas y tantas cosas. Ahora, ¿por qué Moisés pudo cumplir con ese liderazgo? Porque primero fue tratado. Él pasó de lo excelente del palacio al desierto. Él fue repudiado por su propia nación cuando él estaba tratando de ayudarlos y los otros lo perciben mal, lo interpretan mal y él tiene que huir porque hasta le querían cascar sus propios ciudadanos. Entonces, Dios trató con Moisés muy fuertemente para poder dirigir al pueblo de Israel. No sé en qué punto está tu vida en este momento, no sé cómo Dios esté tratando contigo, quizá no te están saliendo bien las cosas, quizá tu familia no te apoya, quizá hay asuntos que están atascados y ves que no prospera como tú querías, no sé, pero quiero que pienses que Dios sí sabe y que si en medio de todo eso tú te dejas tratar, Dios finalmente va a poder usarte como Él quiere, porque Él es el alfarero y Él es el que decide cómo. Otro caso es el de José. José, evidentemente antes de Moisés, viene la historia de José. Cuando José se cría en su familia, es el penúltimo de 12 hermanos, pero los hermanos, por una serie de circunstancias que no vamos a relatar ahora porque no hay tiempo, pues le tienen envidia y le venden. Sí, imagínate, le venden a los hermanos. Dani, ¿cuánto te darían a ti por Carlitos? Lo venden. Toma, como esclavo. O sea, por favor. ¿A quién se le ocurriría vender a su propio hermano para que se lo lleven como esclavo? Hay que ser mal hermano. Pues eso le hicieron a José. Todos los hermanos se pusieron de acuerdo, menos Benjamín. Todos. Los otros 10 estaban ahí confabulando. Sí, lo vendemos. Y este que es un engreído, este que es el favorito de papá, este que tiene la túnica de colores, este que se cree grande por los sueños que ha tenido, nos lo quitamos de medio, muerto el perro, muerta la rabia. Y lo venden. Eso es duro. Y pasa años como esclavo. Va a Egipto precisamente y allí un oficial, un general del ejército del faraón lo compra en el mercado de esclavos, ojo, porque esto tiene que ver con nuestras vidas, así es como Dios ha hecho con nosotros, nos ha comprado del mercado de esclavos de pecado donde estábamos y Él pagó con la sangre de Jesús. Bueno, el caso es que José acaba sirviendo a este general, Potifar. Y está sirviendo y le va muy bien. Todo el tiempo la palabra de Dios nos dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José cuando sus hermanos lo enterraron en la cisterna antes de venderlo. Dios estaba con José cuando lo vendieron. Dios estaba con José en casa de Potifar y lo prosperaba. Y el hombre está allí y la mujer de Potifar, que era una lagarta, lo quiere violar. Si se enterara Irene Montero, ¿qué haría con eso? Si fuera al revés, pobrecito José, le hubiera caído orden de alejamiento y adiós, ya es defenestrado para toda la vida. No, pero esta vez fue ella. Lo quiso seducir y la respuesta de José era, ¿cómo le voy a hacer yo este pecado a mi Dios? ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios acostándome con la mujer de mi jefe que me ha tratado, que me ha dado una oportunidad y eso que era esclavo? Pero él lo veía como una cuestión de lealtad también hacia su jefe, pero sobre todo hacia Dios. ¿Cómo haré yo este pecado contra Dios? A pesar de todo, pues esa mujer se inventa que él ha intentado forzarla y todo, y por supuesto el esposo le cree a la esposa. Por favor, creer a vuestras esposas siempre.
y meten a José en la cárcel. No había hecho nada y lo meten en la cárcel. Qué trato tan duro, ¿verdad? Qué trato tan fuerte para José. O sea, primero sus hermanos lo venden, luego cae en prisión injustamente. Nadie cree su versión, nadie cree su versión. Cuando está en la cárcel y pasa unos cuantos años en la cárcel y una vez más la palabra de Dios nos dice, Dios estaba con él en la cárcel. Escucha, Dios estaba con él en la cárcel. O sea, Dios sabía todo lo que le iba a pasar. Formaba parte de lo que Dios estaba tratando en su vida. Y estando en la cárcel, llegan a la cárcel también el copero y el panadero del faraón. Bueno, los pillan ahí robando y siendo infieles a su señor y los meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, como José era prosperado por Dios y era como un encargadito ahí en el ala ese, pues le dice, en un cierto momento tienen un sueño el copero, tiene un sueño el panadero y José se lo interpreta. Uno iba a ser muerto, el panadero, y otro iba a ser liberado, iba a ser repuesto a su lugar, el copero. Y sucede tal cual. Y justo cuando está saliendo de la prisión el copero, le dice a José, acuérdate de mí, por favor, háblale al faraón, que yo estoy aquí injustamente, que yo no he hecho nada, que yo no le puse una mano encima a esa mujer, a mí me ha tendido una trampa. Está como Dani Alves, ¿no? Ay, ay, ay. Que yo no he hecho nada. Pero maldito el hombre que confía en el hombre. El copero no se acordó de él. Salió, fue repuesto a su lugar de trabajo, a servir el vino al faraón y se olvidó de José. ¡Qué desgraciado! Ahora, hubo alguien que no se olvidó cuando le dijeron acuérdate de mí. Cuando el ladrón estaba muriendo en la cruz le dijo a Jesús, no a un hombre cualquiera, a Dios hecho hombre. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no se olvidó, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, cuando vayas a buscar un apoyo, búscalo en Dios. Porque Dios no se va a olvidar de tu causa. Dios toma la causa del afligido y la solventa. Pero los hombres, y si te hace alguien un favor, si alguien te hace un favor y se acuerda de ti, seguramente te lo va a cobrar después. Me debes una y te la va a cobrar. Bueno, José sigue en la cárcel y viene otra situación. El faraón mismo tiene un sueño. Ninguno de sus magos en toda la corte se lo puede interpretar. Y en ese momento el copero dice, yo recuerdo que en la cárcel a mí uno me interpretó un sueño. Si quieres lo mandamos llamar. Pero no le dice, es un hombre que está injustamente encarcelado. Le dice, es uno que interpreta sueños. Entonces lo mandan llamar y José le interpreta el sueño al faraón, le dice que va a venir 7 años de abundancia, luego 7 años de sequía, etcétera, etcétera, de hambruna. Y José no solo interpreta el sueño, sino que le dice, mira, yo creo que tú debes hacer esto y tienes que ahorrar para cuando venga la crisis y entonces tú vas a tener todo para suplir al pueblo y te vas a enriquecer y le da todo el plan. Era un increíble visionario José y el faraón dice, me parece muy bien, ¡pum! Y lo sacan de la cárcel. Y ahí empieza la época dorada de José. Después de no sé cuántos años de calamidades, de injusticias, de incomprensión, de rechazo, de amargura, de no saber por qué estoy en la cárcel, de no saber por qué el copero no se acuerda de mí, de hacerlo bien y que me vaya mal. Ahí, en ese momento, empieza la época dorada de José. Y culmina cuando él se cumplen los 7 años de abundancia, él atesora todo el grano de Egipto, la gente pues no se percata de la jugada, cuando vienen los 7 años de escasez, el faraón empieza a venderle trigo a todo el mundo a cambio de las tierras, el faraón se adueñó de toda la tierra de Egipto, se hizo el terrateniente de toda la tierra, físicamente hablando. Enriqueció José a faraón más que nunca. Y en ese momento, cuando hay hambruna en todo el sector de Canaán, en Egipto, vienen la familia de José a buscar comida a Egipto. Todos sabemos lo que pasó y cómo José tuvo que perdonar a su familia y cómo José tuvo que superar esa prueba de la amargura y perdonar. Ahora,
¿cómo hubiera sido posible que José fuera usado por Dios en esa manera tan impresionante que un hebreo acabara siendo el vicepresidente de Egipto con esa gracia tan impresionante de Dios? Solo pudo ser después de que Dios trató con él. Y mira cómo trató con José, a través de injusticias, a través de calamidades, a través del desprecio de su familia. Dios trató severamente con José. Por eso, si tú estás en alguna de estas situaciones, no digas pobrecito de mí, más bien empieza a pensar que Dios está formando un diamante en medio de todas esas situaciones de tu vida. Porque José, si algo mal podemos decir que hizo José, fue que cuando Dios le dio esos sueños acerca de su futuro, yo creo que el error de José fue contárselo a su familia. Porque enseguida pensaron que él estaba muy, muy subidito, que él ya se creía el number one. Y claro, eso le sentó mal a su familia. Otro ejemplo es el del rey David. El rey David era el menor de 8 hermanos. 8 hermanos. Y no sabemos muy bien, pero el menor, y siendo prácticamente adolescente todavía, él era el encargado de cuidar los rebaños. En la cultura hebrea, el 7 es el número de la perfección. Yo no sé si su padre debió de pensar, bueno, ya tengo 7, qué bien, tengo mi aljaba llena de hijos, que esos son 7 las flechas que caben en una aljaba, y de repente la mujer le dice, oye, mira, ha salido positivo. ¡Ay, el 8! ¡Ah! Casi que me sobra un hijo. No pasa nada, a David lo mandamos a pastorear los rebaños. Lo mandamos lejos de casa largas temporadas a cuidar las ovejas. Era el más pequeño. O sea, tú no mandas al más pequeño a lo más peligroso, a lo más duro. Se supone que lo cuidas un poquito más en casa. Pues no, a José lo mandaron lejos y resulta que en cierto momento viene el profeta Samuel y tiene que ungir. Dios le dice a Samuel, vete a casa de Isaí y voy a ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de Israel. Ya había acontecido que Saúl había desobedecido y Dios había dicho, este rey me lo voy a quitar de en medio y voy a poner un nuevo rey que sea conforme a mi corazón. Escucha bien. Y llega Samuel a casa de este hombre, de esta familia. Dice, oye, vengo a ungir a uno de tus hijos por rey de Israel. Oh, rey de Israel, qué bien, nos ha tocado la lotería, mira. Entonces sacan al mayor, al primogénito. Y dice el profeta, no, este no es. El espíritu no me dice que es este. Sacan al segundo, este tampoco. Y así con todos. Los 7 primeros salen ahí y el profeta dice, no, este no es. Quizá tengas algún otro hijo por ahí, alguno que se te ha olvidado, que esté durmiendo todavía. Ah, sí, tengo a David, pero él está lejos. Él está muy lejos y él está cuidando las ovejas. Hay que mandarlo llamar. Bueno, pues mándalo llamar. Cuando venga, seguimos la conversación. Aquí nadie se mueve hasta que venga David. Y mandaron llamar a David y cuando vino David, lo ungió por rey. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Ni su propia familia creía en él. Ni su propia familia lo consideraba apto para una honra que Dios le quería dar. El rechazo familiar es muchas veces una gran prueba para muchos de nosotros. Cuando David es ungido por rey, o es ungido para ser el siguiente rey, todos sabemos la historia, que no es inmediatamente que él sube al trono, sino que hay que esperar que Dios quite a Saúl. Si no se quita a Saúl, David no puede subir al trono. Y es Dios el que tiene que quitar la autoridad, no es el hombre. Aprende esa lección, por favor. Es Dios el que pone y el que quita. Cuando Dios decide que ya finalmente Saúl se ha quitado y muere en una batalla, entonces, y mueren todos los hijos de Saúl, además también en esa batalla, entonces sube David
al poder. Pero antes de eso, vemos que David había conseguido caerle muy bien a Saúl, porque resulta que había un gigante que se llamaba Goliat, que estaba amenazando a los ejércitos de Israel y nadie se atrevía a pelear con Goliat. Entonces, en esas circunstancias llevaban ahí 40 días soportando los desafíos de Goliat. El que pelee contra mí, pues el que gane, gana y se queda con todo y vence en la guerra. Y todos los de Israel estaban ahí achantados, asustados, llenos de miedo. Y en esas circunstancias el padre de David le dice, oye, ve a mirar qué tal están tus hermanos. Y dice, la Reina Valera dice, ve a ver si están bien, a ver si están buenos. La palabra original que utiliza allí el hebreo es, ve a ver si tienen paz, ve a ver si están bien integralmente ellos. No que si les falta comida o si les falta, no, si tienen paz, si tienen salón. Entonces va David y aparece allí y sus hermanos otra vez le empiezan a criticar. ¿Tú qué haces aquí? Tú has venido para cotillear, tú eres un listillo, esto, lo otro. Y él oye a Goliat lanzando su desafío ese día, porque salía 2 veces al día, y dice, ¿qué está diciendo este gigante? Que este está amenazando a los escuadrones de Israel y nadie se atreve a hacerle frente. Yo voy a salir. Y todos le dicen, pero ¿tú dónde vas? Si tú eres un pringao. Tú no vales para nada. Tú lo único que has hecho es cuidar ovejas. Tú no eres un hombre de guerra. Que sí, que yo voy porque ese viene con lanza y con jabalina, pero yo voy en el nombre del Dios de Israel. Bueno, y le dicen, yo creo que como diciendo, bueno, si está loco, pues dejémoslo que lo mate el Goliat y nos quitamos 2 problemas. Entonces le van a poner la armadura de Saúl. Y le ponen la armadura y el hombre, no puedo, yo no soy hombre de guerra, yo no puedo con esto, yo no sé moverme con esto, a mí no me hace falta esto. Yo tengo mi onda, cogió 5 piedras, algunos teólogos dicen que las 5 piedras representaban a los 5 gigantes representantes de las 5 ciudades que dominaban los filisteos y que por eso cogió 5. En cualquier caso cogió 5, pero con la primera le bastó y le sobró. Todos sabemos lo que pasó, le cortó la cabeza al gigante y empieza ese idilio de Saúl con David, porque de repente le había quitado el gran problema que tenía Saúl, que era un gigantón amenazando a todo el ejército de Israel. Entonces, claro, Saúl queda prendado con David. Este hombre es maravilloso y encima toca el arpa. Y cuando yo me siento mal, toca el arpa y los espíritus malignos se van. Este hombre es un máquina, yo lo quiero tener cerca de mí. Pero la gente empieza a cantar. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces dice, ¿yo 1000 y él 10,000? No puede ser, el pueblo se va tras David, este es un desgraciado, este está quitándome el lugar, la fama, la honra, todo. Y empieza a tener celos de David, imagínate. Y lo quiere matar en varias ocasiones y lo persigue y manda a sus sicarios para matarlo. David siendo tratado sin hacer nada malo, siendo tratado injustamente por su propio líder, por su propio pastor, por su propio rey, por su autoridad, siendo tratado injustamente. Pero la autoridad la tiene que quitar Dios, no la tienes que quitar tú. David en ningún momento pensó en dar un golpe de estado, argumentando que el profeta ya lo había ungido como rey, él tenía todo el derecho de ocupar el trono. David era un hombre temeroso de Dios y entendía el corazón de Dios y cada vez lo entendía más. Por eso Dios lo escogió, porque Dios no se fija en lo externo, Dios se fija en lo interno. Cuando escogieron a Saúl, todo el mundo vio lo externo, un tipo de 2 metros de alto, sacaba una cabeza a todo el mundo, guapo, hermoso, de buen aspecto. No, pero a David no lo escogieron por eso, a David lo escogió Dios, porque veía que su corazón era tratable. Justamente lo que no hizo Saúl fue obedecer,
justamente lo que hizo David fue obedecer a todo lo que Dios le dijo. Y entonces vemos que antes de subir David al trono de Israel, vemos que Dios trató con él, pero severamente. Dios empezó a esculpir, Dios empezó a quitar orgullo, Dios empezó a quitar rebeldía, Dios empezó a quitar división, Dios empezó a tratar con él dolorosamente, fuertemente. Y cuando estaba listo, lo puso en el trono. Y la Biblia nos cuenta que fue el mejor rey de Israel. Reinó 40 años otra vez, número 40. 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Reinó 40 años y nunca, hasta el sol de hoy, lloran a David en Israel. Y anhelan que venga el Mesías, los judíos anhelan que venga el Mesías para que tenga Israel un reinado como el de David. Durante el reinado de David se conquistó prácticamente toda la tierra que Dios le había prometido a Moisés y que nunca se había terminado de conquistar. Y dice la Biblia que después, ya en sus últimos años, hubo paz en todas las fronteras de Israel. Cuando Salomón, el hijo de David, sube al trono, él tiene un reino, pero vamos, perfecto, está todo controlado, todos los enemigos están quietecitos porque saben que Israel, de alguna manera sobrenatural, Dios siempre les daba las victorias. Un reino próspero, un reino con industria, un reino con comercio. Todo genial cuando lo recibió Salomón, porque el reinado de David fue sencillamente espectacular. Pero para poder ser ese rey, tuvo que ser tratado por Dios y formado por Dios fuertemente. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a ser formado? Tú también vas a ser formado. Necesitas ser tratado por Dios porque, como decíamos antes, el pecado nos ha destruido por dentro. Y aunque nacemos de nuevo y tenemos la salvación prometida por Dios, pero necesitamos ser renovados en nuestro interior, necesitamos ser conformados al original que Dios había creado en nosotros para poder vivir y cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, mira esto, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Que vamos a estar cara a cara con Dios, que vamos a reinar con Él, que hay unas moradas para nosotros que Jesús está preparando. O sea, hay unas promesas que van mucho más allá de los años que vamos a vivir en esta vida. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La primera razón por la que yo necesito ser formado por Dios es porque hay deformación en mi vida, degeneración por causa del pecado. Y una de las motivaciones, igual que decimos que el pasado no puede determinar mi presente, porque los errores del pasado que yo he cometido y los errores que otros han cometido contra mi vida no pueden seguir ningún minuto más condicionando mi presente. Cuando me decían tú no vales, cuando abusaron de mí, cuando me mintieron, cuando me trataron mal, eso Dios lo puede arreglar y no puede seguir condicionando mi presente. ¿Sabes lo que debería de condicionar tu presente? Tu futuro. El futuro prometido por Dios. Si tú te enfocas en las promesas de Dios, tú vas a poder en el presente estar haciendo lo correcto. Porque tenemos tales promesas. Tenemos tales promesas. Imagínate que alguien te dijera, no sé, vamos a poner un ejemplo un poco absurdo. Alguien te dice, mira, a un hombre le dicen, mira, vas a tener un Ferrari de aquí a un mes. Te lo voy a regalar. Solo te voy a poner una condición. Y es que todos los días comas lechuga. ¿Tú lo harías? Ahora, tú te levantas el quinto día y, ay, lechuga otra vez. Ay, pero el Ferrari, dame la lechuga. ¿Sí o no? Mujeres, si de repente te dicen, mira, te voy a dar un cheque de 100.000 euros para el Corte Inglés. Pero todos los meses tienes que comer brócoli.
A la primera semana tú estás ahí feliz, y después ya dices, oh, y otra vez brócoli. Pero luego dices, ¡ah, el Corte Inglés! Dame todo el brócoli. Y tú aguantas, ¿por qué? Porque tienes una promesa, porque hay algo. Ahora, las promesas de Dios no se comparan con un Ferrari ni con 100.000 euros para gastar en el Corte Inglés. Las promesas de Dios son de otro nivel. Y lo que Dios nos dice es, tenemos tales promesas, de tal envergadura, de tal calidad, que son promesas eternas para siempre. Por favor, límpiate, purifícate, descontamínate. Y cuando te cueste trabajo y cuando digas, no puedo más, un momento, Señor, ¿qué promesas tengo en ti tan valiosas? Yo voy a seguir en el presente disciplinándome porque tengo unas promesas maravillosas. Otra razón por la que tenemos que formarnos por Dios y tenemos que dejarnos tratar por Dios es porque Dios nos ha dado dones en el presente. Pero cuando alguien tiene dones, y si tú has nacido de nuevo, ten por seguro que tienes algún don de Dios. Dones espirituales. Más allá de los talentos y de las habilidades que Dios ha puesto en ti. Aquí hay gente que es muy buena para el teatro, hay gente que es muy buena para tocar un instrumento, gente que es muy buena para cocinar, para hacer proyectos, para diseñar. Aquí hay gente muy buena para muchas cosas, son talentos que Dios ha puesto en ti. Quizá para ser una buena madre, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador. Perfecto. Además de eso, Dios ha puesto dones espirituales para que tú sirvas dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Todo eso es una riqueza que si tú no tienes una formación adecuada, una formación que Dios va a procurar en tu vida, una conformación, entonces tú puedes, lo que normalmente se dice, morir de éxito. Morir de éxito. Eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl era rey. Todo el mundo a sus pies, tenía todo el ejército, todos los tesoros del reino de Israel, pero el hombre murió de éxito porque no supo obedecer a Dios, porque no aprendió a dejarse tratar por Dios y las instrucciones que Dios le había dado no eran difíciles. No eran difíciles de llevar a cabo. Lo único es que a él no le encajaban aquí. Él decía, no, es que yo tengo otra idea. Dios me ha dicho que haga algo, pero yo tengo una idea que a mí me parece que es un poquito mejor. Y no solo no obedeció, sino que no se dejó corregir, que fue más grave todavía. Porque cuando venía el profeta Samuel y le decía, oye, Saúl, Dios te dijo que hicieras esto, o yo te dije, el profeta, que tú me esperaras estos 7 días y que entonces ofreceríamos el sacrificio, pero tú has esperado 6 días y medio y te has adelantado. No, pero es que todo se justificaba. Todo eran excusas para apoyar su idea. Era un orgulloso tremendo. La segunda vez que le ocurre algo parecido, ya Dios dice, no, es que este no aprende. No aprende. Si hubiera aprendido la primera vez, si hubiera dicho la primera vez, ¿sabes qué? Agacho las orejas, Señor, perdóname, me equivoqué, no te presté atención, no hice lo que dijo el profeta, hice parecido, pero no hice lo que él dijo. Yo estoy seguro que Dios le hubiera prolongado su misericordia, pero el tipo volvió y repitió errores. Y no solo repitió errores, volvió a justificarse. Qué grave, cuando nos justificamos, no estamos dejándonos tratar por Dios. Podríamos decir que Saúl murió de éxito, porque tenía todo a su favor para hacerlo bien, pero no lo hizo bien, no se dejó tratar. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien viene a la iglesia y tiene talentos? Lo primero que nosotros queremos es que se forme un carácter. Porque si no se forma el carácter, ese talento o ese don de Dios le empieza a subir tan alto que como no tiene carácter,
más temprano que tarde, todo eso se va a derrumbar. Y si se derrumba, el problema es, el nombre de Jesús queda dañado. Los que tienen una fe todavía inmadura, porque son bebés espirituales, ven la caída de alguien y dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Qué por qué? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué pasó esto? Mira, hace muchos años había un pastor en Estados Unidos que era un famoso televangelista. Su programa era visto en 33 países. 500 millones de personas veían sus predicaciones. Y un buen día, él, en uno de sus programas televisivos, lanzó una acusación contra otro pastor. Y dijo, fulanito de tal es un adúltero. 500 millones de personas estaban viendo eso. Lo peor no es que tenía razón en lo que estaba diciendo. Lo peor es cómo lo hizo. ¿Por qué lo hizo en público? ¿Por qué habló mal de otro siervo en público, a pesar de que era verdad lo que estaba contando? En lugar de haber ido a solas con él, busca un testigo, busca 2 testigos, como dice la Biblia, y dile, hermano, yo me he enterado de esto está mal, usted es un siervo de Dios, usted tiene que hacer algo, pero no siga pecando y al mismo tiempo predicando, porque entonces Dios le va a caer con todo el equipo. Pero no dejó que Dios le cayera con todo el equipo, él le cayó con todo el equipo. A los pocos meses, él mismo fue fotografiado con una prostituta. Ahora, ¿qué daño hizo eso al cuerpo de Cristo? ¡Qué terrible daño! Porque eran figuras, tanto aquel como este, eran figuras que llegaban a millones de personas. ¡Qué daño para la gente que estaba empezando la vida cristiana y su fe! Dijo, bueno, pero si ¿qué pasa aquí? ¡Qué daño tan terrible! ¡Qué deshonra para el nombre del Señor! Las cosas se podían haber hecho de otra manera. Eso denotaba que había un don muy alto, porque eran personas espectaculares cuando predicaban, pero de verdad. Sin embargo, faltó carácter. La envidia estaba dominando el corazón. La competencia. Tengo que bajar a este para que yo siga siendo el número 1. Eso es falta de carácter. Eso es no tener claro a quién estoy sirviendo y por qué estoy sirviendo. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, yo trato de no impresionarme demasiado con los dones que tiene o con las habilidades que tiene. Porque si me dejo impresionar, me puede pasar como nos pasó en cierta ocasión, que teníamos a alguien dirigiendo la alabanza que era carismático, simpático, que sabía tocar varios instrumentos, tenía unas iniciativas que no había que decirle nada, pero un buen día terminó la reunión y me dijo, no vuelvo más a la iglesia. Y dejó todo tirado. Y dejó todo tirado, incluida la vida cristiana, por cierto. Y yo dije, pero ¿por qué he sido tan bobo de no haber esperado a que esta persona sea tratada, sea formada, sea exhortada, se coloque bajo autoridad? Y a mí eso me ha pesado durante muchos años, porque fue mi error dejarme impresionar de alguien con muchos talentos. Ahora, ya no me volvió a pasar. Hace como 2, 3 años vino una persona aquí a la iglesia y el mismo tipo de persona, alguien que tú quieres tener en tu equipo, sabía tocar como 3 instrumentos, pero muy bien. Productor musical, sabía de luces, de cámaras, de sonido, o sea, alguien que tú quieres tener en tu equipo. Y lo primero que le dije cuando vino a la iglesia fue, ¿sabes, fulanito? Aquí todos empezamos desde cero. Sí, yo entiendo lo que usted dice, pastor. Si yo en mi país yo dirigía eventos de jóvenes, de miles de personas y me enseñaba vídeos y era verdad. Yo decía, guau, qué tipo, este es ideal para el grupo de jóvenes, para la alabanza. Y el Espíritu Santo,
que comience de cero. Entonces lo pusimos a hacer el Conéctate. Conéctate con Dios, el primer curso de discipulado de la iglesia. Cuando digo discipulado no se trata solo de conocimiento, discipulado es precisamente formación. Cuando tú estás en el curso y te dan una serie de instrucciones y bueno, puede que te encaje, puede que no, puede que tú dices, es que yo no leo la Biblia y hago un resumen, es que yo leo la Biblia y la leo y ya está. Bueno, aquí hacemos un resumen. Estás en CCI, yo no te traje aquí, ¿verdad? ¿He salido yo a la calle a alguien a ponerle unas esposas y traerlo aquí a la iglesia? No, ¿verdad? Tú viniste, creo que porque te trajo el Espíritu Santo con alguna excusa. Alguno vino detrás de la falda de una mujer, pero ya Dios hoy lo está cautivando. Gloria a Dios. Alguno vino porque buscaba trabajo. Gloria a Dios, ya Dios lo está cautivando. Quiero decirte que le dije a esta persona, empieza el Conéctate. Y de momento, pues tú no vas a tocar en la alabanza y yo por dentro, yo quiero que toque porque es muy bueno. Pero no, que haga el Conéctate, que haga el curso de sanidades y después que haga el curso de sanidad, los 12 pasos de sanidad, lo vamos a poner a servir si lo completa bien. ¿Por qué? Porque con el curso de Conéctate le damos unas bases de la vida cristiana. Que sea una persona que ore, que lea la Biblia, que se llene del Espíritu Santo. Pastor, yo eso ya lo hago. No me importa, yo quiero ver cómo lo haces. Quiero ver cómo lo haces. Después que hace el curso de los 12 pasos de sanidad, ya nos aseguramos que se ha formado mejor su carácter, que ha perdonado a los que le han ofendido, que ya no va a competir con otros que sirven en la iglesia porque su identidad está clara en el Señor, no tiene que demostrar a todo el mundo lo que sabe porque ya Dios le sanó su rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en esta iglesia nadie sirve hasta que ha terminado el curso de los 12 pasos de sanidad, porque es la manera en que tratamos de asegurarnos que al menos ha entrado en el proceso de formación, de transformación, de tratamiento de Dios para su vida. Tiene que estar en una célula de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque en la célula hay un líder. Y el líder le va a decir, oye, esto está mal. Estás llegando tarde, eres impuntual. A mí nadie me dice nada. No vale. No vale para servir. Está todavía muy vivo ese yo. Hay que crucificarlo un poquito más, pero yo no lo puedo crucificar. Yo le puedo dar los clavos y le puedo decir, allí está la cruz donde murió Jesús. Crucifícate con él. Muere a ti mismo. Deja de quejarte. Deja de decir todo lo que piensas. Deja. Muere un poquito más. Si no, no vales para el servicio. Dios no te va a poder usar. Bueno, resumo la historia. Este señor aguantó 3 lecciones del Conéctate. A la tercera lección dijo, literalmente, yo ya no estoy para esto. Entonces le dijimos, pues si no estás para esto, no estás para nada. Allá a lo mejor en la iglesia de al lado o en la de más allá te reciben como director de alabanza y vas a ser el número 1 y tú mismo. Y se fue. Creo que ya va como por su tercera iglesia. Porque a lo mejor de aquí se fue a otra iglesia donde tampoco le quisieron poner de una en lo más alto. Y como no soportó, bueno, en definitiva, una vez que la gente ya no está con nosotros, pues yo ya no debo de preocuparme tanto por lo que hacen, aunque a veces sí me preocupa. Pero sobre todo me preocupa los que estáis aquí, porque quiero que entendáis que Dios va a tratar con vuestra vida. Alguno puede pensar, bueno, es que en la iglesia se meten en todo y quieren saber mi vida. No, no queremos saber tu vida. Para nada en absoluto. Queremos que aprendas a formarte un carácter, sí. Y que si alguien te dice, oye, esa vestimenta que traes no es la apropiada, pues que tú seas humilde para reconocerlo y vengas con otro tipo de vestimenta. Y si alguien te dice, tu líder de célula o tu pastor o el profesor que te da el Conéctate, oye, esto hay que hacerlo así, pues que tú seas humilde y digas, vale, lo voy a hacer así. Aunque pienses otra cosa,
Aunque toda tu vida cristiana, y quizá hay gente que ha venido y lleva muchos años de cristiano y lo ha hecho de otra manera, no importa. Y no digo que esté mal otra manera, pero déjate tratar por Dios. A veces vas a experimentar injusticias. No queremos que haya injusticias, pero a veces vas a experimentar injusticias. Pueden ser reales o pueden ser irreales, pero tú las percibes como injusticia. Déjate tratar por Dios. Dios estará haciendo algo. Dios va a querer usarte. Y primero necesita meter el cincel y el martillo y empezar a quitar la queja, el orgullo, el responder a todo, el argumentar para excusarte de lo que has hecho y aceptar las correcciones. Es que, mira, hay gente que no se deja decir ni la hora. Hay gente que no se deja decir nada. Y que todo el tiempo están como quejándose de muchas cosas. Pues en esta iglesia te vas a tener que dejar decir las cosas. Porque si no, es que no vas a resistir. Y de verdad os digo que todos, mira, tú me ves hoy aquí, predicando a unas decenas de personas. Pero yo, cuando tenía 17, 16, 15 años, yo era incapaz de hablar en público. Incapaz. Era tímido en extremo. Ya sabes que la timidez es orgullo. No es, ay, mira qué tímido, no abre la boca. Yo no abría la boca porque yo tenía miedo a hacer el ridículo. Me importaba demasiado la opinión de los demás. Eso es orgullo. Lo disfrazamos y lo ponemos un poquito más light. Es timidez, no, es orgullo. Pero yo era incapaz de hablar en público. En mi clase éramos 30 alumnos, cuando yo hacía lo que en aquel tiempo se conocía como el bachillerato. Hoy en día la ESO. Era incapaz de hablar en la clase. Si el profesor me preguntaba algo, yo me quedaba en blanco. Me sentía fatal, incapaz. Ahora, Dios tuvo que empezar a tratar conmigo porque Dios tenía planes conmigo. Entre otras cosas, que yo hablara en público. Pero eso lo sabía Dios, yo no lo sabía. El primer día que me dice mi líder, mira, vas a dirigir la alabanza. Pues no la alabanza porque yo canto muy mal y no sé tocar ningún instrumento, pero aquí, ¿no? Como dirigiendo la oración durante el tiempo de la alabanza, un domingo. Y yo decía, yo no puedo hacer eso, a mí que no me manden a hacer eso. Y mi líder me decía, tú lo vas a hacer. A mí me daban ganas de darle una patada a mi líder. ¿Cómo se atreve? Pero si le estoy diciendo que yo no sé en público, que yo me bloqueo. ¿Y sabes qué hice? Me cogí un cuaderno y me escribí toda la oración. Padre, venimos a ti este domingo a alabar tu nombre y te damos gloria. Yo me escribí toda la oración. Yo dije, si me quedo en blanco, aquí está mi chuleta. Porque yo no confiaba en mí mismo. Mis inseguridades, mis temores, el rechazo, tantas cosas que estaban mal dentro de mí, estaban desordenadas. Y yo creí que iba a ser incapaz de hacerlo y por eso me preparé la chuleta. Mi sorpresa fue que cuando empecé la oración y leí la primera frase, cerré los ojos y seguí libre en el Señor. Y Dios se glorificó. Dios se glorificó. Ahora, yo podía haber dicho a mi líder, tú no tienes ni idea lo que a mí me hace falta. A mí ponme a otra cosa. Por cierto, que antes de dirigir un día la reunión, yo había limpiado los váteres, yo había colocado las sillas, yo había ido con el coche a traer gente a la iglesia, yo había hecho cualquier cosa. Había estado en la cafetería, había dirigido las danzas, había estado dando clase a los jóvenes. Yo he pasado por todos los ministerios de la iglesia, todos. Natalia es testigo porque también ha pasado por todos, absolutamente. Nosotros, antes de ser pastores, llegábamos los primeros a la iglesia y nos íbamos con el que tenía la llave para cerrar. Todo eso fue formando nuestras vidas. A veces nos han regañado, a veces nos han exhortado.
Recuerdo que un día íbamos a ir a nuestro campamento y yo dije, yo tengo plazas en mi coche, puedo llevar 3 personas. Vale, estate a las 7 de la tarde aquí en la iglesia y te tenemos 3 para que vayan contigo en el coche. Y yo estaba a las 7 menos 10 allí. Hasta las 8 no llegaron los pasajeros. Y yo los monté en el coche y me fui enfadado todo el viaje. Sin vergüenzas, impuntuales. Yo hago el favor de venir hasta aquí. Yo podía haber salido desde mi casa, que me queda más cerca. Yo pongo la gasolina, yo pongo todo y llegan 1 hora tarde. Y me quejé amargamente contra mi líder, contra mis pastores. Esto está mal organizado. Es que no contáis con el esfuerzo que yo hago. Yo me quejé. Y vaya la que me cayó. Vaya la que me cayó. Porque ahí me pusieron en mi lugar. Y me dijeron, ¿sabes qué? Cuando tú te quejas, tú estás causando división, estás estropeando el ambiente. Tú no sabes por qué llegaron tarde. Tú crees que estás haciendo mucho por poner tu coche y tu gasolina. Pero ¿quién te dio el coche y quién te dio la gasolina? Tú le dijiste a Dios que querías servirle. Y a la primera que te ponen a servir, lo único que haces es quejarte. Me tocó así, mira, cerrar la boca, agachar las orejas, el rabito entre las piernas y pedir perdón. Y hoy agradezco que me dijeran eso. Agradezco que me corrigieran, porque mi orgullo estaba muy alto. Porque yo me creía, como era de los pocos que tenía coche, a mí, vamos, que me hagan esperar a mí. Pues hay que aprender a dejarse decir las cosas, familia. Isaías 43, del 1 al 4, dice: así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escucha, es que Dios no está diciendo, quizá te toque pasar por estas cosas. Dios está afirmando que vas a pasar por aguas más profundas que lo que tú puedes dominar, por ríos más caudalosos de lo que tú puedes nadar, por llamas que te van a intentar destruir. Pero Dios dice, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy contigo, yo te voy a sacar de todo eso, porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese es el Dios del cual estamos hablando y que te va a ayudar a que te formes un carácter. ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Dios usa la disciplina, y la disciplina tiene 2 caras, es como una moneda. Una moneda es el castigo. Escucha esto, por favor, porque algunos piensan que Dios no castiga. Dios sí castiga. Y castiga con amor. Y ese nombre de castigo con amor se llama disciplina. Es vara. La vara que le enseñamos a los papás a usar con sus hijos. Es castigo. Dice Hebreos 12, versículo 5 al 11. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama. Ahora, ¿cuántas veces le has dicho, Señor, tú me amas? Tú me amas, Señor, y has dado a tu Hijo por mí. Dentro del amor, dentro de ese pack del amor, no solo está el perdón de los pecados, no solo está la sanidad de tu alma, está el azote, está la reprensión, está la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, quiere decir que va a haber gente que no la soporta. Va a haber gente que dice, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer en la iglesia. Yo no necesito un líder, yo no necesito estar en una célula, yo tengo al Espíritu Santo, yo también sé leer la Biblia.
Si soportáis la disciplina, Dios te está tratando como a un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, pues si hoy miramos la sociedad, todos. A nadie le disciplinan. Pero Dios está dando por sentado que un padre tiene que disciplinar a su hijo. ¿Cuándo? Pues cuando desobedece y cuando tiene malas actitudes. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¡Qué tremendo! Y no hijos. Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice el versículo 11: ninguna disciplina en el presente causa gozo, sino tristeza. Pero es que hoy en día lo que nos dice la sociedad es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo que hagamos tiene que ser placentero. Todo lo que hagamos tiene que ser agradable, suave. Pero el trato de Dios en el presente no es agradable, no es placentero, no produce gozo en absoluto. A mí nunca me ha pasado que al darle a mi hijo con la vara me diga: ay papi, qué gusto, dame otra vez. Aquí pongo el pompis, papá, dame otra vez. Estoy disfrutando tremendamente. No, al revés. Cuando yo le daba con la vara, salían lágrimas de sus ojos. A veces hasta rabia, porque no entendía en ese momento. Pero luego se cumple lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Después, con el tiempo, cuando te dejas tratar, cuando aceptas lo que Dios está haciendo, cuando ya no te resistes más, cuando ya dejas de quejarte, después da fruto apacible de justicia en el que ha recibido la disciplina. No solo Dios te va a formar, es que necesitas ser formado. Padres, por favor, no le digáis que sí a todo lo que vuestros hijos os pidan. Que no os dé miedo decir que no. Que si todos tienen móvil, pues tú no pasa nada. ¿Cuándo lo tendré, papá? A los 16, a los 17 años. ¿Por qué, papá, voy a esperar tanto si ya con 12 los de mi clase todos tienen móvil? Hijo mío, tú vas a aprender a esperar. Eso te va a ayudar en toda tu vida. Cuando los de tu clase se estén acostando, tú vas a saber esperar hasta el matrimonio. Cuando alguien quiera endeudarse, tú vas a saber esperar y vas a ahorrar y te vas a comprar las cosas sin endeudarte. Cuando alguien no, tú vas a saber decir no, porque no todo me conviene, porque quizá todo es lícito. Mira, hoy es lícito abortar, hoy es lícito drogarse, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Padres, no le digáis que sí a todo a vuestros hijos y no se los deis cualquier cosa demasiado rápido. De la misma manera que Dios trata con nosotros, trata tú con tus hijos. Eres tú el que los tiene que formar. La segunda cara de la disciplina, la primera es el castigo. La formación del carácter. La formación del carácter. Es decir, formarte disciplinas en tu vida. Igual que aprendemos a ducharnos, a lavarnos los dientes, a peinarnos todos los días, de la misma manera tengo que formarme disciplinas espirituales, que son las más importantes de todas. Dice 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo está sobreedificando. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué tipo de hábitos tienes? Todavía hoy no eres capaz
de orar todos los días de una semana, todos los días, de leer la Biblia todos los días de una semana? ¿No está formada esa disciplina en ti? Mira cómo estás sobreedificando, porque eres tú el que tiene que formarse el carácter. Dios a veces va a venir y nos va a dar con la vara y nos va a doler. Pero mira, hay gente que le ponen multa de tráfico, pero al día siguiente vuelve a coger el coche y vuelve a ir a 200 por hora. No le dolió lo suficiente. Yo he conocido narcotraficantes que fueron a la cárcel y salieron después de 6 años y vuelta al narcotráfico, vuelta a la cárcel otra vez. Otros 6, otros 12 años, porque ahí ya no hubo rebaja de condena. A veces la vara, a veces el castigo no tiene todo el efecto porque la persona no lo recibe bien. Por dentro se está rebelando, sigue rebelándose. Entonces ahí ya entra en juego la otra cara de la moneda, que tú te formes el carácter, que tú aprendas disciplinas. Si te decimos en el Conéctate, lee todos los días la Biblia, no es porque hay que cumplir un requisito religioso, es para que te formes un hábito saludable, que es leer la Biblia todos los días. ¿Quién come de aquí todos los días de la semana, de lunes a domingo? A ver, ¿todos? ¿Hay alguien que no coma? Alguien que no coma, que levante la mano, por favor. Tengo un perrito caliente allí y una empanada, se la regalo. Tú comes todos los días, varias veces al día. Y dice Dios, no solo de pan vive el hombre. ¿Y cómo nos cuesta sentarnos, apagar el móvil, apagar Netflix, Disney, HBO y coger la palabra de Dios? Y dejar que Dios nos hable. ¿Cómo nos cuesta el hábito de orar todos los días? ¿Cómo nos cuesta el hábito de dar? Hay gente que empieza a diezmar y a los 2 meses se le pincha la rueda de un coche y dice, ay, ahí meto el diezmo. Y deja de diezmar y ya no son perseverantes. Hay gente que se empieza a congregar, pero luego que si tal compromiso, que si tal otro, que si tal... y dejan de congregarse. Hay gente que empieza a evangelizar y no persiste en ello. Gente que comienza a servir y no persiste en ello. Gente que empieza a llenarse del Espíritu Santo, pero no persiste en ello. Gente que empieza a limpiarse, pero no persiste en ello. Lo más difícil de la vida cristiana es perseverar. Cuando tú perseveras, tú vas a tener una mente centrada y no una mente dividida como en este gráfico. Cuando tú perseveras en buscar al Señor y en tener disciplinas espirituales, tu mente dividida empieza a sanarse, porque empiezas a obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? Lo que dice Dios. No, pero es que mi suegra, es que mi amigo, es que en el trabajo, es que las noticias. Mente dividida. Dios no tiene la mente dividida. Una sola fe, una sola verdad, una sola palabra. ¡Pum! Y la mente se sana. Y no necesitas una liberación y no necesitas que vengan y te impongan las manos 40 pastores. ¿Quieres dejar de tener mente dividida? Que ya no tengas sí y no. La palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene división, no tiene duplicidad. Es una sola la verdad. Tu mente deja de estar dividida. Tus sentimientos empiezan a estar equilibrados. ¿Por qué? Porque cuanto más te dejas llevar de lo que sientes, es como este gráfico. El de arriba es alguien que vive por sentimientos. Entonces es así, montaña rusa, ¿lo ves? El de arriba. Ay, me siento bien, voy a la iglesia. Hoy me siento mal, me voy a la playa. Me siento bien, voy a evangelizar con todos. Me siento mal, me quedo en mi casa y bebo un poquito de vino y me relajo. Me siento bien, voy a la célula. Me siento mal, me veo una serie de Netflix, 18 capítulos en una tarde. Así. Pero el de abajo también tiene sentimientos, porque somos humanos. Pero ya los sentimientos son mucho más suaves. Y la onda
el estar más alegre o más contento ya es más estiradito. Y no son tantos picos intensos. Ay, me contrataron un nuevo trabajo, gloria a Dios, oye, Dios es buenísimo, voy a contar testimonio y tal, vaya. Lo echan del trabajo, ay, Dios me ha fallado, Dios no me ama, Dios tiene hijos favoritos, Dios no se acuerda de mí, mis oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no tiene fe, son sentimientos. Ahora, el que vive por fe, los sentimientos se quedan como la línea de abajo, mucho más suaves, como la onda del mar, mucho más suaves. Tienes sentimientos, pero ya no están dominando tu vida. Tu alegría ya no es si te tocó la lotería o te conseguiste novio. Tu alegría es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es tu alegría. Es mucho más que alegría, es gozo. Es mucho más que felicidad, es bienaventuranza. Mucho mejor. Y así con todo podríamos decir tu matrimonio, tu aprovechamiento del tiempo, tu salud, tus finanzas. Todo empieza a mejorar cuando tú tienes disciplinas espirituales. Empieza hoy mismo. Dios le dijo al rey Saúl, ¿se complace Dios en los holocaustos, en los sacrificios, en todo lo que tú estás ofreciendo? ¿O se complace Dios más en que se obedezca a su palabra? Y afirma Dios, el obedecer es mejor que todos los sacrificios que tú hagas. El obedecer es mejor que todos los sacrificios que tú hagas. Empieza hoy a formarte las disciplinas espirituales. Me dijeron que había gente que quería repetir el Conéctate. Yo digo, bueno, la única razón para repetir el Conéctate es que yo haya abandonado las disciplinas espirituales y tengo como que renovarme y reenfocarme. Pero si tú lo que estás es como apagado espiritualmente, tú no necesitas repetir el Conéctate. Tú lo que necesitas es entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y a pesar de que te sientes fatal, a pesar de que te sientes solo, a pesar de que no experimentas el apoyo de nadie, a pesar de que tu jefe te trató mal, que has peleado con tu esposa, que tus hijos no te obedecen, a pesar de que todo es un desastre alrededor, decir, Señor, yo vengo a buscarte a ti porque el único que me puede levantar eres tú. No es otra cosa, no es nadie. No me voy a refugiar en el trabajo, 20 horas en el trabajo. No me voy a refugiar con los amigos en el bar. ¿A alguien se le ha arreglado aquí la vida en el bar? ¿Alguien fue un día al bar diciendo, voy a beber un poquito porque a ver si me siento mejor? ¿A alguien se le arregló la vida así? ¿O se le estropeó un poco más? Porque luego, claro, falta el dinero en casa, luego tengo resaca. Entonces, disciplinas espirituales son las que tienes que empezar a buscar ya, desde ahora. Cuando tú trabajes las disciplinas espirituales, tu carácter empieza a tomar la forma que Dios le quiere dar. Y cuando toma esa forma, entonces tú ya te empiezas a dejar decir las cosas. Tú ya te empiezas a dejar pastorear por un líder. Tú ya te dejas enseñar. Tú empiezas a cobrar compromisos con Dios y empezar a cortar compromisos con el mundo. Pero tienes que hacerlo tú. Esas disciplinas son tuyas. Dios tiene ahí el gimnasio, pero eres tú el que tiene que entrar. Eres tú el que tiene que formarse. Y no me cabe ninguna duda que Dios nos da con la vara a todos, porque Dios lo dice muy claro, al que ama, disciplina. Y si yo me equivoco, Dios me da con la vara. A veces has perdido un trabajo y era disciplina de Dios. Otras veces ha podido ser una injusticia. A veces algo te ha salido mal y has tenido pérdidas y era Dios disciplinándote. Lo que ocurre es que no ha surtido efecto porque tú no lo recibías como de parte de Dios. Tú no te humillabas, sino que te quejabas. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. No, es Dios. Es Dios que te está diciendo, lo has hecho mal. Y tienes que abrir los ojos y tienes que darte cuenta.
O sea que dejar de mirarnos como pastores regañones y aceptar cuando os decimos algo. Cuando os decimos algo, me creas o no, me da igual, porque no me tienes que creer a mí, me tienes que creer a Dios. Cuando decimos algo a alguien en la iglesia, lo decimos porque le estamos amando. Y te puedo asegurar que a mí me han dicho muchas cosas, mis pastores. Algunas me han dolido, otras me han parecido injustas, otras me han parecido a destiempo, pero he aprendido a callarme y a decir, Señor, si tú estás usando a mis pastores, ¿quién soy yo para no recibir el trato? ¿Quién soy yo para no recibir, para excusarme, para justificarme por todo? Yo he aprendido a callarme. Cuando me regañan por algo, mira, a veces ha salido algo mal en alguna organización, allí en el redil, en algún congreso de los que tenemos, en un campamento, y a lo mejor no era mi culpa, pero me tocó a mí. Me tocó a mí. Y yo no puedo empezar, no, es que eso era responsabilidad del otro. No, pues yo me callo. Porque si me lo están diciendo a mí, por algo es. Y normalmente me doy cuenta de que yo debería haber estado más atento, que yo podría haber intervenido, aunque no era directamente algo que tuviera que ver conmigo. Que yo no puedo ser tan cómodo de decir, no, si mi área es esta, pues lo que pase por allí no me importa, aunque aquello se esté cayendo. Y al final me daba cuenta que sí, que era correcto lo que me estaban diciendo. Y en cualquier caso, si una injusticia viene a tu vida y tú reaccionas mal, quiere decir que todavía no te pareces a Jesucristo. ¿A quién te quieres parecer? Porque Jesús dice que cuando era llevado a la cruz, enmudeció. Lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de hereje, lo acusaron de todo y lo castigaron injustamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué él resistió? Porque él puso su mirada en el gozo que venía después. Lo mismo que nos dice Hebreos, que después que hemos pasado la disciplina, viene el gozo. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, y antes cuando lo estaban torturando y cuando lo estaban maltratando y ajusticiando sin haber hecho nada, él estaba poniendo los ojos en el gozo que vendría después. Tú eras ese gozo. Tú eras ese gozo. El gozo de Jesús era saber que un día tú ibas a estar aquí, que un día tú ibas a alabar su nombre, que un día tú ibas a estar con Él disfrutando del Padre, que Él iba a poder derramar su espíritu. Ese era su gozo. Su gozo no era, ay, voy a morir y voy a resucitar de la tumba. Su gozo era el fruto que Él estaba viendo, era cada persona que iba a ser salvada. Y Él estaba muriendo en la cruz, viendo el fruto. Ahora, si te toca vivir una injusticia, ojalá que no sea aquí, ojalá que no tenga que ver conmigo, diciéndote algo que sea injusto. Pero si te toca, si te llega a tocar, mira el fruto que viene después. Que tú vas a ser una persona mansa, que tú vas a ser una persona que Dios va a poder contar contigo, porque has demostrado que sabes soportar la presión, incluso la injusticia. Y quizá a alguien aquí le parece muy dura esta palabra, porque dice, no, pero ¿cómo que la injusticia? El pastor está preparando el terreno para cuando él se equivoque. No, yo no quiero equivocarme. No quiero equivocarme. Cada vez que me subo aquí, tengo temor de Dios. Cada vez que digo una palabra en nombre de Dios, te puedo asegurar, yo tengo temor de Dios. Pero también sé que Dios quiere formar tu vida. Y a veces va a hacerlo a través de las imperfecciones de los que te rodean. Oramos.